tal? Vamos a empezar una serie de 2 sesiones en las que trabajaremos el caso Acuña contra Costa. Serán 2 sesiones porque Enrique Gersi, a quien invitamos también para este reportaje, nos pidió diferir la entrevista con él para la semana que viene. Hoy presentaremos una conversación con Roberto Pereira, uno de los expertos más importantes en libertad de expresión en nuestro medio, que ha oficiado en este caso como abogado de Christopher Acosta. Antes de entrar en la entrevista con él que presentaremos ahora, sí tenemos que hacer algunos comentarios para poder abordar la forma de leer esta sentencia. En las versiones que circulan sobre el caso, creo que estamos cayendo en la trampa de discutir si todas las proposiciones que Acuña demandó como ofensivas a su reputación deben o no ser entendidas como correctas, o si el juez hizo algo correcto o incorrecto al elegir una porción de ellas como el fundamento de su condena. Esto es un error. En realidad, el libro de Christopher Acosta está dividido en 7 capítulos. Cada capítulo trata un tema diferenciable, independiente. En el primero, se hace una referencia a un asunto vinculado a la aparición de un libro con 2 versiones de sus autores. El primero, el autor de los artículos compilados en él, y el último, el señor César Acuña. En el segundo, se hace referencia a incidentes sobre la administración del patrimonio inmobiliario del señor Acuña. En el tercero, sobre el origen de su fortuna y la relación entre ese origen y la universidad. En el cuarto, sobre el caso de las subvenciones sociales de la Municipalidad de Trujillo, que fue el asunto que dio origen a la frase, a la grabación, en la que aparece la frase plata como cancha. El quinto es una descripción de los incidentes y disputas que se produjeron alrededor de su separación de quien fue su primera esposa, que también fue congresista de la República. El sexto, al caso de la tesis doctoral en España. Y el séptimo, a las discusiones sobre la relación entre la Universidad César Vallejo y el partido que creó, fundó y actualmente lidera. Los 7 capítulos en el libro de Acosta terminan con una nota enumerativa de las fuentes que ha citado. En varios de estos casos, sobre todo todos aquellos que atraviesan la vida sentimental del señor Acuña, hay testimonios de mujeres que en algún momento han presentado historias sobre relaciones personales con el señor Acuña, alguna de ellas de 16 años, algún hijo fallecido. Son historias muy duras, historias declaradas, presentadas por mujeres que Christopher recoge y cita en este libro. Es entonces un libro sobre 7 casos que organizan la versión del autor sobre la historia de vida del señor Acuña. No es un listado de proposiciones. Y repito, los 7 capítulos terminan con una nota en la que se enumeran los lugares de los que se extrajeron los testimonios de las personas que han testificado sobre estas cosas, o los documentos que se citan y en algunos casos se fotografían dentro del libro. Digo esto porque entonces la discusión a la que vamos a entrar en estas 2 series es una discusión sobre los deberes que debe respetar el autor de un libro como este. En un post que difundí esta semana, he enumerado otros libros que tienen el mismo perfil. Son investigaciones sobre historias de vida. Está en circulación una sobre el señor Vladimir Serrón, una sobre el señor Martín Acuña, una sobre Pablo Kuczynski, muchísimas sobre Alberto Fujimori. Estas investigaciones, las investigaciones sobre historia de vida, tienen un estatuto semejante al de las investigaciones sobre casos legales relevantes, y ahí tienen ustedes las investigaciones de Ricardo Uceda, de Gustavo Gorriti, de Humberto Jara, por no citar a las de Pedro Planas y Paola Ugaz. El asunto entonces es relevante. La pregunta que tenemos que resolver en estas 2 sesiones es la siguiente: ¿cuál es el estándar de diligencia de vida para tomar fuentes en investigaciones de este tipo? ¿Y cuál es el impacto de una sentencia que se limita a decir que este libro no las ha seguido? Comencemos con la entrevista de Roberto Pereira. Roberto, gracias por acompañarnos. Querría que comencemos con una mirada tuya. Roberto Pereira, experto en libertad de expresión, digamos, el operador legal más importante de la historia de IPIS, antes de entrar en la firma de abogados en la que ahora estás. ¿Cómo ves tú esta sentencia en lo que podríamos llamar el largo proceso de formación de nuestra jurisprudencia penal y constitucional sobre libertad de expresión?
Bueno, César, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad. Un gusto nuevamente estar en tu programa. Bueno, yo lo que veo es que esto lamentablemente es un hecho recurrente, ¿no? Es decir, cada cierto tiempo ocurren este tipo de cosas en el sistema de justicia. Uno piensa, digamos, que sobre la base de la jurisprudencia de la Corte Suprema, de los fallos de la Corte Interamericana, piensa que los operadores de justicia han absorbido esos criterios y entonces están mucho más afinados en la manera como resolver estos conflictos, pero cada cierto tiempo lamentablemente uno se encuentra con este tipo de decisiones, sobre todo a nivel de primera instancia, ¿no? Los jueces penales de primera instancia. El antecedente que se me viene ahora a la mente es el caso de Rafa León, por ejemplo, ¿no? Que tú lo debes recordar, que también tuve el honor de patrocinar, y que también mereció, si bien no una sentencia condenatoria en primera instancia, fue una reserva de fallo condenatorio, y ese caso llegó hasta la Corte Suprema, imagínate. Se revocó la decisión a nivel de Corte Superior, pero tuvo que llegar hasta la Corte Suprema para que la Corte Suprema confirme algo que era tan elemental que esa era una expresión protegida por la Constitución y por los tratados internacionales, ¿no? Entonces yo veo algunas coincidencias con este caso, ¿no? Ocurre después de un tiempo, es más o menos cíclico, es un juez que no ha demostrado, por lo menos de lo que llevo leyendo la sentencia, que comprende adecuadamente cuáles son los criterios que están vigentes para resolver este tipo de conflictos. Es un juez absolutamente desinformado, por decirlo menos, ¿no? De lo que uno puede leer de su sentencia, ¿no? Entonces tú lo que encuentras es que tenemos una suerte de reducción de la capacidad de las primeras instancias de nuestros juzgados para poder hacerse cargo de casos de esta densidad. Ahora, ¿es cierto que el juez que conoció este caso es un juez supernumerario? Bueno, esa información también yo la he obtenido a través del consumo de redes, de medios de comunicación. No tengo yo la certeza de eso, pero digamos, en cualquier caso, yo siempre digo, uno espera que su poder judicial, ¿no es cierto?, tenga los filtros necesarios para poner, digamos, en estos cargos a jueces que estén adecuadamente capacitados, ¿no? Y que tengan además la capacidad para darse cuenta del conflicto frente al que están, ¿no? Y las consecuencias, sobre todo, de sus decisiones, ¿no? Ahí quiero detenerme un poco contigo porque hemos hablado sobre justicia muchísimas veces y creo que compartes mi impresión en punto a que un rango menos lejano en las formas, que es el de la provisionalidad, es ya un problema. Es decir, tener jueces de paz, de jueces de primera instancia, jueces de primera instancia, de vocales superiores, eso ya es un problema. Pero el supernumerario, quiero reparar el concepto para la común comprensión de quienes nos siguen, no es ni siquiera un juez designado a una plaza anterior, es un abogado contratado por la Corte. Lo que tú nos estás diciendo es que un abogado contratado por la Corte que recibe un caso con ribetes constitucionales, nos está diciendo que no entiende ni siquiera la doctrina establecida por la Corte Suprema. ¿Es eso Así así? es, así es, ¿no? Este es un juez, efectivamente, que está fuera de la carrera, como tú bien dices, ¿no? No forma parte del estatuto, digamos, de los jueces, pero sin embargo está en un cargo de primera instancia y recibe un caso de la magnitud de y debería pues estar en condiciones porque uno asume, ¿no?, que la Corte Superior está en capacidad de filtrar adecuadamente la capacidad de estos jueces supernumerarios. Pero la evidencia que tenemos de su sentencia es que llega a tal nivel, César, que hace dudar de que el juez ha leído el libro, ¿no? O no lo ha leído o tiene serios problemas de comprensión elementales, básicas, ¿no? Lo cual resulta sumamente preocupante de cara pues a que estamos ante un caso de una trascendencia no solamente para Christopher Acosta, Jerónimo Pimentel, sino que trasciende estos personajes porque está entroncada con la libertad de expresión en su conjunto. Y eso explica la reacción masiva que ha habido de ayer hasta hoy, ¿no es cierto?, de diferentes sectores políticos, intelectuales, organizaciones, hasta embajadas de países, ¿no? Con una cosa bastante inédita, ¿no? Que un juez no haya percibido, ¿no es cierto?, la magnitud del caso, dice mal, ¿no es cierto?, de quienes lo eligen,
y obviamente del propio magistrado, ¿no? Ya, quiero pasar a este tema, el que acabas de denunciar, que me parece mucho más profundo, cómo se activa esta reacción que se ha registrado en medios, pero no quiero dejar de decir que tu comentario anterior sobre la falta de ubicación de alguien que es contratado para hacer como juez, sin ser elegido institucionalmente para hacerlo, nos llevaría o nos debería llevar urgentemente a pedir a las Cortes Superiores que no contraten abogados como jueces si por lo menos no han pasado por un examen de comprensión de jurisprudencia por la Academia de la Magistratura, ¿no? Algún nivel mínimo de certificación, en tanto no podamos poner al día la relación de plazas de nombramiento oficiales de la Junta Nacional de Justicia. Pero vamos a esto último que anunciaste, Roberto. Hemos registrado un movimiento muy fuerte de reacción a esta sentencia. Voy a hacerte la pregunta en el plano más neutral que puedo. ¿A qué atribuyes la intensidad de esta reacción? ¿Por qué el caso de Acosta es en este momento probablemente entre los casos legales que se discuten colectivamente el que más comentarios está provocando? Bueno, yo creo que tiene que ver, César, con algo que dije yo desde el principio, ¿no? Desde que este caso tomó ribetes públicos y se comenzó a discutir. Acá en el fondo no existe una intención genuina de proteger el honor o de resarcirlo, sino lo que está detrás de esto, y la gente lo ha percibido muy bien, es la intención de sancionar a un periodista, de censurarlo, ¿no es cierto? Y de, además de generar un efecto de autocensura en los demás periodistas en relación con los distintos aspectos o facetas de la vida de un personaje público y con un poder significativo en el Perú, ¿no? Eso que yo lo vengo diciendo desde el inicio de este caso, ¿no? Se ha evidenciado, por ejemplo, con la pretensión primigenia de disputar el nombre del título, ¿no? Ante el Indecopi, pretensión que perdió en primera instancia. ¿Cuál es la finalidad de esto? Sacar al libro del mercado, ¿no es cierto? Poquísimo tiempo después se interpuso la querella, ¿no? Con una pretensión económica delirante, ¿no? De 100 millones de soles, que lo único que hace es poner contra las cuerdas a los querellados, porque como tú bien sabes, hay que pagar tasas judiciales que están en función de la pretensión, ¿no es cierto?, civil. Ahora, por ejemplo, Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel van a tener que pagar 2.700 soles por tasa, ¿no es cierto?, para poder impugnar la sentencia, además del costo de abogados. Durante el proceso han pedido que se forme el cuaderno de embargos para embargar los bienes de ambos procesados. Christopher Acosta publicó imágenes de un par de diligencias que hubo y el abogado del señor Acuña pidió que le variaran la comparecencia simple por comparecencia con restricciones, ¿no? Vimos ayer claramente cómo la defensa pidió que no fuera pública la lectura de sentencia. Es decir, hay una sucesión de hechos, ¿no? Que si uno los analiza en conjunto, puede identificarlo como el patrón que sigue en otros casos, en otros países y acá mismo en el Perú, ¿no es cierto? Cuando hay un agente con poder que quiere impedir, primero castigar para generar censura en el periodista en concreto, pero luego generar una situación de autocensura y dar un mensaje a todo aquel que en el futuro pretenda o siquiera se le pase por la cabeza investigar, escudriñar y confrontar al personaje, ¿no? Yo creo que eso está detrás y eso es lo que ha generado la reacción tan unánime y tan fuerte como bien ha señalado, ¿no? Entonces tú asignas a el diseño del caso de ataque a Acosta una intención de desestimulación. Si eso es así, entonces uno podría pensar, te lo propongo como pregunta, que este no es un caso destinado a ganar en todas las instancias, sino tal vez un caso destinado a sostenerse en el tiempo que tome, transitar por la primera, acaso por la segunda. Te entendí en el primer comentario que tampoco la jurisprudencia de los tribunales de segunda instancia es algo que veas como completamente sólido, para recién en la Suprema, en el tercer o cuarto año de litigio, caerse cuando ya hay un daño hecho. ¿Estoy interpretando esto correctamente? Efectivamente, ¿no? Y hay algunos analistas que han planteado esta idea tal cual las plasmado, ¿no? Es decir, el efecto desgaste, el efecto de amedrentamiento, ¿no? Probablemente no les interesa ganar y sepan
que es muy improbable que ganen, ¿no? Pero el desgaste al que han sometido al periodista y el mensaje que han dado a la prensa en general es muy fuerte, ¿no? Y entonces la próxima vez que alguien publique la va a pensar 2 o 3 veces, ¿no? Ese es el efecto que se busca, ¿no? Y eso está ya documentado, César, en las organizaciones que se dedican a monitorear los ataques de libertad de expresión. La Corte Interamericana lo tiene clarísimo, la Comisión lo mismo, ¿no? En diciembre pasado estuve en una conferencia precisamente de periodismo de investigación en Uruguay y uno de los temas que se trató es precisamente esto, ¿no? La instrumentalización del sistema de justicia para poner contra las cuerdas al periodismo, no con la finalidad de ganar ni de resarcir el honor, sino con la finalidad de dar un mensaje de autocensura y provocar, ¿no es cierto?, que la prensa deje de informar sobre determinados temas o determinados personajes, ¿no? Si esto fuera así, entonces el caso estaría diseñado asumiendo que a la larga se va a perder, pero jugando o contando con las paralizaciones o la cantidad de tiempo que pueden tomar determinados eventos como redactar la versión escrita de la sentencia, preparar el expediente, subirlo a segunda instancia, organizar la audiencia. En términos de tiempo, Roberto, en tu apreciación de las cosas, ¿cuánto puede tomar, porque esta parece ser una clave, que una sala superior revise esta sentencia en vía de apelación? Bueno, yo creo que menos de agosto no estimo yo que esto pueda ocurrir, digamos, ¿no? Incluso Hasta siendo medio un caso año. que no tendrá dictamen fiscal, solo No tiene tiene, que subir y entrar en audiencia. Todo tiene que subir y programarse en el rol de audiencias, efectivamente, ¿no? Pero yo he tenido ya experiencias también de casos similares y el tiempo que demora es más o menos eso, ¿no? 3 meses desde que la causa llega, digamos, a la segunda instancia, ¿no? Acá no estoy contando el plazo de apelación de 10 días y luego el tiempo administrativo que se demora en subir físicamente el expediente. Por eso que yo digo que alrededor de medio año podríamos estar teniendo una audiencia de apelación en este caso, ¿no? Contando con que tiene que llegar, tiene que programarse, y luego de la audiencia tiene que redactarse el texto de cierre. Exactamente. Entonces, varias maneras, este sería un caso que mandaría como mensaje: bueno, si ustedes nos tocan, si ustedes me tocan, si alguien hace esto, por lo menos puedo tenerlo en jaque en un proceso judicial durante todo el tiempo que toma la primera instancia, 2 años, año y medio, Más o menos, ¿no? más o menos, más Más o por lo menos. menos 6 u 8 meses más, prácticamente 2 años o 2 años y medio en litigio, en ascuas, por el hecho de haberme atacado, aunque luego, si es el caso, en un año más, en el tercer o cuarto año de litigio, la Suprema pueda revertir el resultado. Ahora, Roberto, en tu observación, ¿las condiciones de litigación en segunda instancia son igual de precarias como has descrito las de primera instancia? Mira, en mi experiencia, no, César, y acá quiero también ser justo, ¿no? Yo he tenido varios casos también donde en las primeras instancias no solamente se han resuelto declarando infundadas este tipo de pretensiones, sino que incluso han inadmitido abrir proceso, ¿no? Ha habido rechazos liminares al momento de calificar las querellas o luego de la presentación de cargos, cuando los jueces han considerado que es aplicable la modificación al Código de Procedimientos Penales, han hecho audiencia de presentación de cargos y han desestimado también, ¿no? A lo que me refería era que era más frecuente ver en las primeras instancias este tipo de decisiones. Pero en las instancias superiores yo he encontrado, ¿no?, una mayor capacidad de reflexión, no solamente jurídica en relación con los casos, sino también con los aspectos más institucionales, ¿no? De los casos, ponderaciones mucho más razonables, ¿no?, por parte de las salas penales. Por lo tanto, yo tengo la esperanza positiva, ¿no?, de que en segunda instancia se pueda revertir esta sentencia, ¿no? No debería emitir opinión estando en una entrevista, pero confío en tu confianza. Ahora, me lleva, sin embargo, ese comentario a una pregunta. ¿Qué hacer en el entretanto? Tú nos decías que de varias maneras este caso parece diseñado no para ganarse al final, sino para mantener una suerte, perdóname la paráfrasis, de estado de zozobra en el querellado durante la duración del proceso. Y claro, ese estado de zozobra es mucho más intenso después de la condena que antes de ella. Dijiste también que una sentencia de ese tipo produce efectos colaterales sobre la comunidad entera, sobre la contraestimulación
de otros periodistas de investigación, que pueden decir, bueno, pues yo no me quiero meter en este lío, y cosas de este tipo. ¿Cómo compensar, Roberto, cómo planeas compensar el efecto depredatorio que una estrategia de este tipo puede causar sobre el colectivo social? ¿Cómo sostenerse en estos 6 u 8 meses que has descrito puede tomar alcanzar una sentencia de segunda instancia? Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque hay aspectos que rebasan el tema jurídico, ¿no? Y yo creo que en primer lugar es denunciar el tema, ¿no? O sea, evidenciar qué es lo que está detrás de esta situación. Luego las organizaciones de defensa del periodismo y de los periodistas también están jugando un rol importante, ¿no? No siempre pueden o no siempre pueden, digamos, con la misma capacidad. En este caso, felizmente han podido, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Soportar un asedio judicial del que se tiene enfrente, digamos, no todos los periodistas son Christopher Acosta que tienen la posibilidad de tener organizaciones detrás, o no todos tienen la capacidad de editorial como la tiene Jerónimo, ¿no? Entonces, hay que estar permanentemente apoyándolos en distintos planos, en el plano emocional, en el plano jurídico, explicándoles constantemente, ¿no es cierto? Porque acá también hay una incomprensión, porque es natural, ellos no comprenden cómo así terminan condenados, ¿no es cierto?, por realizar su trabajo que lo han hecho con mucha dedicación y con mucho cuidado, ¿no? Entonces, hay una serie de factores, ¿no? Emotivos, jurídicos, económicos, laborales, porque imagínate, tienen que dedicar tiempo de su trabajo a preocuparse por un caso judicial como este, ¿no? Entonces, y está también el factor de la predictibilidad, porque más allá de la esperanza, digamos, que yo pueda tener una segunda instancia, siempre queda la duda en la persona, ¿no? De si una segunda instancia será posible o no, se comportará de la misma manera o no. El gran problema de la poca predictibilidad que hay de la justicia en general en el Perú también es un factor que preocupa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que precisamente tratan de lograr este tipo de denuncias, ¿no?, contra periodistas? ¿Temes que esta línea, no es una línea, lo estoy diciendo mal, crees que esta forma de hacer sentencias en casos sobre investigaciones de historias de vida pueda generalizarse? ¿Temes que esto se convierta en una tendencia? Yo espero que no. Por eso yo decía antes de la sentencia que nosotros, ante una sentencia condenatoria que era previsible, de todas maneras íbamos a apelar, porque, como te dije hace un momento, más allá de Christopher y Jerónimo, lo que no podemos permitir como sociedad, ¿cierto?, es que se consoliden este tipo de criterios, ¿no? Jerónimo destacaba la vez pasada en una entrevista que este caso también era un mensaje negativo para las editoriales, ¿no? O sea, no solamente para la prensa, sino para las editoriales que publican cada vez más este tipo de historias, ¿no? Historias de no ficción, ¿no? Historias de personajes públicos de alto perfil, que en Latinoamérica ha pegado mucho de un tiempo a esta parte, y que las editoriales se vean involucradas en este tipo de denuncias, obviamente desincentiva también la publicación de este tipo de género, digamos, por llamarlo de alguna manera, impactando fuertemente, sin duda, la libertad de información de todos nosotros, que nos interesa, pues, conocer este tipo de situaciones, ¿no? Ahora mismo está pasando también en Argentina, con el caso de Santiago Donel, que escribió un libro sobre el hermano de Macri, ¿no?, que los que le quieren embargar su material periodístico. Entonces, es un tema que está muy vinculado, por eso te decía, ¿no?, a gente con poder, ¿no?, que trata de dar estos mensajes a los periodistas, a las editoriales que acogen este tipo de publicaciones, ¿no? Obviamente no podemos permitir, porque se está afectando un aspecto muy importante de lo que es la cultura de la libertad, ¿no? Esto forma parte de una cultura que tratamos de cada vez más consolidarla entre nosotros, porque es una expresión de civilización y no podemos permitir que nos arrebaten esta conquista, ¿no? No, y más allá de los medios, la opinión pública, las acciones legales van a estar ahora, hasta donde entiendo, circunscritas a la organización y preparación de esta audiencia de apelación que tú calculas podría desarrollarse hacia mediados de este año, o una posible resolución hacia agosto o septiembre de este año. Entre tanto,
Estamos hablando de libertad de expresión, de libertad de investigación, libertad de imprenta, derechos todos que están en el catálogo de los derechos humanos de primera generación. Entre tanto, ¿tiene algún papel la comunidad internacional, los organismos de protección a los derechos humanos, los organismos de supervisión en libertad de expresión en América Latina? Yo creo que sí, César, porque recuerda que acá estamos frente a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, que tiene una historia muy rica en Latinoamérica, una historia lamentable, ¿no?, de afectación a la libertad de expresión. Por lo tanto, es un derecho muy sensible, ¿no? Ahora mismo estamos viendo cómo se afecta este derecho donde la democracia se ha deteriorado, ¿no? Estamos viendo el caso de Nicaragua, Venezuela, Ecuador durante la etapa de Correa, ¿no? Ha habido ataques a la prensa en México, bueno, es endémica ahí el ataque a la prensa. Por lo tanto, la libertad de expresión forma parte, pues, de esta garantía colectiva, ¿no? De los derechos fundamentales, que es la Convención Americana. Por lo tanto, concierne a todos los países y a todas las organizaciones de defensa de derechos fundamentales. De ahí la preocupación que han mostrado, de ahí el pronunciamiento de no solamente las embajadas de países como Estados Unidos, el Reino Unido, sino además las propias Naciones Unidas, el propio relator para la libertad de expresión de la OEA ha mostrado ya su preocupación en relación con este tema. ABRAGI, que es la asociación más importante de periodistas de Brasil, también se ha solidarizado con Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel, de manera tal que hoy día pretender afectar un derecho como la libertad de expresión, ¿no es cierto?, sin que la comunidad internacional reaccione frente a eso, porque entiende esto como un ataque a una libertad que concierne a todos, es una ingenuidad, ¿no es cierto?, por decirlo menos. Por lo tanto, yo creo que la reacción que ha habido de la comunidad internacional va a ir consolidándose en el tiempo y van a poner los ojos sobre cómo finalmente se va a resolver este caso en el Poder Judicial, ¿no? Déjame hacerte una última pregunta. Hay 6 u 8 meses, nos dices, entre el presente y el momento en que se vea la sentencia de segunda instancia. ¿Has podido identificar algún caso pendiente del Tribunal Constitucional o en observación en la Defensoría del Pueblo o alguna posibilidad de que en los preparatorios para el siguiente pleno jurisdiccional de la Suprema o las sentencias de casación por emitirse pueda obtenerse una decisión que, aunque se refiera a otro asunto, pueda aclarar o ratificar las líneas de interpretación sobre los derechos de libertad de investigación e imprenta y sobre los deberes de investigación responsable a nivel de la Defensoría o de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional? No, no de momento, César. Lo que sí he visto es un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo que anuncia la presentación de un amicus curiae en segunda instancia. También que tengo entendido que, por ejemplo, la clínica jurídica de la Universidad del Pacífico estaría evaluando la presentación de un amicus, y no descarto que otras organizaciones también internacionales concernidas con la materia, organizaciones académicas también, por supuesto, tengan mucho interés en participar en esta discusión jurídica, ¿no?, a través de los amicus curiae y la discusión pública, ¿no? No he identificado a nivel de Tribunal Constitucional ni de Corte Suprema algún caso ya que esté más o menos maduro para entrar en esos circuitos de poder generar, digamos, criterios generalizables, ¿no? Si bien a propósito de otro caso, como bien dices, aplicable a esto, ¿no? Por el momento no. Regresaremos con Enrique Gersi en el capítulo que sigue. Tengo especial interés en saber cómo se relaciona el abordaje de Enrique a este caso respecto a aquel otro que se refirió al caso Aldo Mariátegui, que también fue defendido por él. El caso Aldo Mariátegui, Ramírez Erazo versus Mariátegui, para ser más preciso, termina con una discusión muy fuerte sobre prescripción que Enrique gana en el Tribunal Constitucional. Pero hasta antes de comenzar la discusión sobre prescripción, el caso Ramírez Erazo versus Mariátegui se refería a los derechos de un periodista de comentar la historia de vida de un candidato al Tribunal Constitucional. Aldo Mariátegui se había pronunciado fuertemente respecto a la intención del señor Ramírez Erazo de postular al Tribunal Constitucional. Su defensa alegó que como periodista tenía derecho a hacerlo en función a la cantidad de fuentes con las que contaba, y venía perdiendo hasta que llegó a la Suprema.
Hay muchos otros antecedentes semejantes que querré sin duda comentar con Enrique, pero con él, un profesor de trayectoria que ha sido reconocido siempre como uno de los autores más importantes en derecho penal desde la inspiración del liberalismo, coautor de la versión original del Otro Sendero, junto con Mario Ghibellini. Con él quiero trabajar el estándar de deberes exigidos a los autores de investigaciones sobre historias de vida y casos legales. Creo que ese es el problema. En un post que publiqué esta semana, lo he presentado de esa manera. Esta sentencia, hasta donde yo lo veo, Enrique me corregirá, no tiene ninguna línea en la que comente cuál fue el método seguido por Christopher Acosta para desarrollar los 7 capítulos que incluye este libro. No identifica el método, no lo critica, no planea un método alternativo, no dice de dónde el juez que redacta la sentencia toma ese método alternativo y tampoco explica por qué Christopher Acosta estaba obligado a seguirlo, tal que haberse apartado de él constituye un delito. Estamos hablando sobre métodos. Y en la siguiente sesión, aquí entendemos, es un profesor formado en la Escuela del Derecho Penal Económico, de modo que no se la pierdan. El sábado que viene, a las 3 de la tarde, seguimos con el caso de Christopher Acosta.